Muy buenas, soy el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas con Javier López Menacho. Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Pues nada, encantado de volver contigo, Oriol, y de echar una charla aquí. Qué bueno, el placer también es mutuo. Nos reencontramos después de la entrevista que te hicimos en el canal. Han pasado ya algunos capítulos entre medio, pero siempre es un placer poder volver a estar contigo. Te presento para la gente que a lo mejor no ha visto la primera entrevista. Tú eres escritor, docente y experto en comunicación digital. Entre tus obras destacamos Yo Precario, La farsa de las startups y La generación Like. Y hoy justamente nos traes tu última obra, La otra cara de las criptomonedas, auge y caída de la promesa tecnológica de Satoshi Nakamoto. Aquí tenemos la obra, que para mí ha sido un gustazo poder también leerla. En primer lugar, también felicitarte por esta gran labor de divulgación. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo te adentraste en esa cara oculta de las criptomonedas? Cuéntanos. Digamos que yo en mi obra literaria tengo como dos vertientes, ¿vale? Una que es hacer ficción, Ujú, hacer novelas, hacer relatos, cuentos, poesía, y la otra es investigar y hacer ensayos. Y digamos que de manera natural he llegado aquí. Primero, eh, pues hice aquel ensayo sobre la farsa de las startups, que era un estudio crítico sobre la economía startup. ujú, Luego hice la generación like, en el que me adentré un poco en cómo influía en las familias la presencia de las pantallas, en ujú, sus amenazas y también en sus oportunidades. Y finalmente, tirando del hilo, que la generación light se me había quedado como cortita. Es ujú, decir, que yo había estudiado sobre el tema de las pantallas y las amenazas que había, pero me había quedado con ganas de profundizar en una visión crítica sobre el mundo digital y la sociología que tiene detrás la economía digital, ujú. ¿vale? Y fui tirando del hilo y barajando ideas pues para investigar y llegué al criptomundo. Y el criptomundo, cuando tiene ese magnetismo, esa fascinación de lo tecnológico, de la innovación, ¿no? Y, y le vi la otra parte, vi que se estaba generando pues una especie de tribu urbana, los Ujú. Los criptobros, Crypto Bros. con unos Están por todas códigos partes, ¿eh? muy, sí, sí, con unos códigos muy definidos, con una manera de ver el mundo muy particular, Ujú. eh, y no me gustaba lo que veía. La realidad es que no me gustaba lo que veía, entonces eh, investigué de dónde venía, cuál es el comienzo de las criptomonedas, y a partir de ahí decidí hacer ya un ensayo crítico, ya meterme a saco, estudiar mucho, porque Qué es un bueno. mundo ciertamente complejo. Las Sí. criptomonedas no es fácil de explicar, la gente tiene una versión un poco distorsionada, Ujú. y también el tema de la innovación del blockchain le da como un prestigio social muy, muy potente. Sí, 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 sí. Tanto que opaca un poco a la visión crítica, porque para tener una visión crítica tienes que tener también ciertos conocimientos tecnológicos. Entonces, muchas veces Correcto. la parte crítica no se atreve, porque Ujú. tienes que estudiar un poco para dar una respuesta también tecnológica a lo que está pasando. Y ahí que Totalmente. me adentré hasta tener este ensayo que está entre lo divulgativo el ensayo crítico. Yo creo que Ujú. yo intento que la gente entienda qué son las criptomonedas y cómo funciona ese mundo, pero también entienda que mi visión no es una visión, digamos, pedagógica, divulgativa para Ujú. entrar en este mundo, sino más bien todo lo contrario. Totalmente. Yo no abogo por el criptomundo, me parece que es Bueno, un es espíritu mundo... crítico, ¿no? La gente empiece Sí, a leer el libro exacto, para desarrollar espíritu crítico y luego ya cada uno, cada una es suficientemente mayor para poder, responsable para poder invertir sus ahorros de toda su efectivamente, vida o hacer lo que les dé la gana. A mí, Javier, vamos a efectivamente. empezar, si te parece, a desarrollar un poquito sobre el Mm, tema del libro, porque sí que es verdad que hay muchos puntos, tocas todas las facetas a nivel sociológicas y también a nivel tecnológicas y también psicológicas, con lo cual ahí yo creo que es muy completo. Y algunas cosas que yo creo que la gente empieza
a tener dudas, ¿no? Para empezar, el Mm. tema también de que esas monedas son realmente monedas, ¿no? Porque hablaríamos de que en realidad no es una moneda al uso como el dólar o como el fiat, ¿no? Como las monedas. Y entonces la gente piensa que al ser digitales son más seguras, ¿no? Que un banco o que. Y es justamente todo lo contrario, ¿no? Porque si ya es un mito que la gente a lo mejor no tiene bien comprendido, ¿no? Sí, efectivamente. Y haces bien, ¿eh? En señalar este aspecto como lo primero de lo que tenemos que hablar. Y es La que las seguridad. criptomonedas no son una moneda, Claro. son un activo digital, que Exacto. es muy diferente. Es decir, nosotros no podemos ir a, a casi ningún país, excepto El Salvador y poquito más, Sí. a casi ningún negocio a, a hacer un intercambio de criptomonedas por algún bien o servicio. Eso no Exacto. es posible a día de hoy porque no hay una aceptación hegemónica entre todos los actores que influyen en el ecosistema económico. Ujú, Entonces lo que tenemos es la criptomoneda no sirve como moneda, ujú. sino realmente es un activo digital que Correcto. adquiere valor en tanto en cuanto tiene una masa social que la legitima, Ujú, ¿vale? Pero la legitimación de las criptomonedas a día de hoy es muy reducida. Se ujú. basa en un ecosistema digital formado por otras personas que tienen activos digitales que entre todas se ponen de acuerdo en legitimar y darle valor a ese activo digital, a ese Correcto. criptoactivo. Entonces, realmente no podemos hablar de una moneda porque no tiene consenso, no está custodiado y regularizado por un ente internacionalmente aceptado, sino simplemente se autorregula desde las propias casas de criptomonedas Ujú. y desde los propios acuerdos de los poseedores de ese activo de criptomonedas. Por tanto, a efectos prácticos, no podemos hablar que una moneda, que una criptomoneda es una moneda en el ámbito digital. Eso no es real Exacto. y creo que de ahí podemos partir. Y lo otro mito también que podemos ir desmontando, vamos si quieres a desmontar algunos mitos y luego la gente, pues obviamente ya que compre y lea el libro, ¿no? Pero también otro es la seguridad, ¿no? Que es lo que también que hemos visto, ¿no? Que el gran fallo que se han encontrado las criptomonedas es que pese a decirte que eran muy seguras, muy estables, ¿no? Ha resultado ser todo lo contrario. Sí, efectivamente, pero la seguridad a todos los niveles, es decir, desde la criptografía, que se ha demostrado Ujú. que ha habido errores criptográficos y que hay un montón de criptoactivos que están pululando por el Exacto. universo Están digital, perdidos. perdidos como chatarra digital, Sí, sí, sí. inaccesible, hasta el propio valor de los criptoactivos que está sujeto al capricho y los vaivenes de sus grandes poseedores. Las Claro. grandes criptomonedas, las más famosas, el porcentaje mayor de los criptoactivos de esa criptomoneda y por Ujú. tanto en los que tienen poder para cambiar el valor de las mismas con sus transacciones, con sus decisiones personales, eh, pertenecen a las mismas personas que lo crearon, ¿vale? Es Exacto. como si, imagínate que el BBVA, por poner un ejemplo, Ujú. pertenecieran su dinero del BBVA a cuatro o cinco personas que son las que Claro. crearon el BBVA. Eso es Sí, sí, sí. inimaginable, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con las criptomonedas. Entonces, el antojo, las operaciones, eh, los vaivenes de mercado Están tienen que ver manipulados. con muy pocas personas. Está todo muy, Claro, están muy, muy muy hecho. manipulados. Bueno, en el libro hablas, ¿no? Entonces, De que el 27% de la propiedad de Bitcoin, concretamente que es la moneda como más estrella, está en manos de muy pocos mega ricos. O sea, sí, sí, 27%. efectivamente, Es una cifra es una importante. barbaridad. Entonces, uno de los mitos de las criptomonedas es que se diversifica Claro, de manera brutal el, el poseer dinero y por tanto todo se autorregula, todos tienen libertad y todos pueden, digamos, manejar su dinero a su antojo, a conciencia, etcétera. correcto. Pero eso no es real, porque Totalmente. como el valor de nuestra criptomoneda depende del antojo de muy pocas personas, no tenemos un control real, no tenemos un control
como dicen ellos, descentralizado Ujú. de nuestro criptoactivo, Exacto. de nuestro valor a nivel digital. Entonces, la parte que dice que está descentralizado y que por tanto son los poseedores de criptomonedas los que con todas sus acciones le dan un valor real, ese es un mito Mentira. que no se sostiene. Totalmente. Otro de los puntos también que destacas en la obra, es muy interesante, justamente hablas también de esa posible adicción, ¿no? Porque justamente el hecho de que sea muy volátil, ¿no? Hace también que la gente lo tome como un juego, ¿no? Y sobre todo es ese perfil también que decías antes de los Crypto Bros, ¿no? Y eso también decías en la obra de que está estudiándose para que pueda ser incluido dentro de las posibles adicciones, ¿no? Dentro de la OMS como una posible adicción, no solo a pantallas, obviamente, sino también como ludopatía por adicción a ese tipo de inversiones, ¿no? De criptomonedas. Totalmente. Lo están alertando ya algunos psicólogos y psicólogas Ujú. que lo están uniendo porque hay una unión evidente, son como vasos comunicantes, con las apuestas deportivas, Exacto. ¿vale? Las apuestas deportivas y las criptomonedas, por su funcionamiento, porque son de alguna manera estafas piramidales, funcionan de la misma manera y te crean la misma ambición de recompensa, el mismo mono. Entonces, de alguna manera, y también porque el perfil es idéntico, son chavales pues Ujú. de entre 20 y 30 años que se ven seducidos por la idea de que pueden obtener dinero rápido con inteligencia digital. Y es que el criptomundo apela mucho a la idea de que tú tienes unos conocimientos superiores al resto, Ujú. ¿vale? Te hace sentir que tú eres superior al resto, que tú tienes unos conocimientos digitales superiores al resto y que puede que sea verdad, pero no lo suficiente como para creerte que estás por encima del bien y del mal y que vas a conseguir dinero, porque si de alguna manera eh, los criptoactivos funcionan, es Ujú. porque necesitan muchas personas que pierdan poquito dinero, Ya. ¿vale? Esto es como la bolsa. Sí, sí, Para sí. que unos ganen, otros tienen que perder. Exacto. Es un juego de suma cero. No hay ganadores y ganadores, sino hay ganadores y perdedores. Entonces ahí Mm. también tenemos un mito desmontado. Otro también es el tema de la contaminación, ¿no? De que se hablaba de que las criptomonedas eran el futuro verde de la economía y está siendo también todo lo contrario. Sí, efectivamente. Y este es muy sencillo de desmontar. Para tú realizar una operación con criptomonedas, tú necesitas que se haga una criptografía de esa Mm, operación, correcto. que va enlazado a una cadena de blockchain. Ujú. ¿Blockchain qué es? Este dato es clave porque sin el blockchain las criptomonedas no existirían. El blockchain es una técnica que consigue que las operaciones realizadas con criptomonedas sean completamente inaccesibles para el resto de personas, excepto para las dos personas que establecen una transacción. Mm, Esto, para validarse de manera que esté descentralizado, tiene que estar en ordenadores en varias partes del mundo, ujú. ¿vale? Y esa información en varios ordenadores necesitan energía para subirse a Internet y para mantener esa información, Ujú. ¿vale? Entonces, al haber tantísimas operaciones de criptomonedas diariamente que necesitan varios ordenadores en el mundo que acojan esa información, necesitas energía para que esos ordenadores estén activos, ¿vale? Y esa energía multiplicada por tantísimas operaciones es una energía descomunal que si fueran las criptomonedas una moneda hegemónica sería auténticamente insoportable por el mundo. Es decir, haría falta muchísima energía que no disponemos. Para hacerte una idea, ¿vale? Ujú. Las operaciones solo con Bitcoin, tienen un valor anual superior a lo que podría producir Argentina y Brasil juntas. Sí, sí, sí. Entonces, si fuera hegemónico, es decir, tú imagínate que todo el mundo
operara con criptomonedas. No tendríamos recursos naturales para poder hacer criptografía de cada una de las operaciones que vamos a mandar al blockchain, es decir, la cadena de bloques que sirve como una especie de libro gigante contable Ujú. en el que figuran todas las operaciones mundiales de criptomonedas. Por Sí, sí, tanto, sí. es un sistema absolutamente insostenible que necesita una reformulación para que pueda conseguir la hegemonía de llegar a todas las personas sin tener un coste energético tan alto. O sea, ese tecno-optimismo de que las criptomonedas hayan llegado al mundo para poder cambiarlo en positivo, realmente se está convirtiendo más en una pesadilla que no realmente en un sueño beneficioso, ¿no? Sí, bueno, hay que pensar de dónde vienen las criptomonedas. Las criptomonedas datan del año 2008, Sí, sí, sí. ¿vale? Que es precisamente el momento en el que hay una crisis de fe Claro. mundial sobre las organizaciones clásicas que manejan el dinero. Sí, El sí. FMI, el Banco Central Europeo, el Banco de España, el Banco en Estados Unidos. Hay una crisis total, sobre todo a partir de la caída de Lehman Brothers, ¿vale? Y a partir de ahí se empieza a activar un sentimiento general de que las organizaciones bancarias mundiales clásicas no dan respuesta a la sociedad, no dan respuesta a las necesidades que tienen eh, pues la gente Ujú, y probablemente tenga mucho de razón, y probablemente tenga mucho de razón, y a partir de ahí surge un movimiento eh, liderado por personas expertas en economía digital y expertas en criptografía y inventan el blockchain y a partir de ahí se empieza a difundir una idea de progreso, una idea de nuevo eden tecnológico a partir de unos activos digitales fáciles de difundir y ujú, que te pueden dar riqueza en poco dinero y ujú, se crea, pues lo que dices tú, una bola de tecno-optimismo donde una nueva generación con acceso a la digitalización, con acceso a nuevas formas de relación humana, pueden eh, hacer compraventa de su dinero. Y a totalmente. partir de ahí el boom tecnológico de las criptomonedas, que luego ha traído detrás pues toda una generación con unos valores muy particulares eh, de, en forma de tecnotribu de los Ujú, criptobros sí. que han ordenado este mundo. Eso sí, totalmente. A mí me da la sensación también que es como que había muchas esperanzas en que hubiera realmente un cambio, pero la solución a lo mejor no es tan buena como la gente a lo mejor piensa o se imagina, ¿no? Y eso también nos lleva a esa situación en la que estamos viendo también luego los gobiernos cómo plantean sus propias monedas digitales, con lo cual al final es como, ostras, aquello que nosotros buscábamos como salvación, resulta que no es tan salvación y luego los gobiernos están copiando el mismo método o modo que nosotros también planteábamos. Totalmente, pero también hay que pensar el por qué. Es decir, los gobiernos están buscando sus monedas digitales porque las principales criptomonedas han fracasado Claro. socialmente. Y han fracasado socialmente no porque la gente no se fíe o no porque no haya generado tecno-optimismo, sino porque ha habido un desfalco, una estafa, bueno, pues generalizada. Tú imagínate lo digo en el ensayo, imagínate que al mismo tiempo Elon Musk, Zuckerberg y Jeff Bezos estuvieran en la cárcel. Ya. Imagínate eso. Sí, 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 sí. Sería como una deslegitimación brutal de las plataformas digitales, ¿no? Mm, Del nuevo boom digital. Pues algo parecido sí, ha es verdad. pasado con las criptomonedas. Los grandes líderes de criptomonedas están todos en la cárcel. Y Sí, están sí. todos en la cárcel por defraudar a su propia gente. Mm, Entonces, bueno, esto hace que es obvio que hay un montón de expertos en economía. Los grandes expertos en economía mundial
no validan las criptomonedas. Y no lo validan pues por todo esto que te estoy contando, porque han defraudado a su propia gente. Si fueran, si lo hubieran hecho desde una posición ética, Ya. si hubieran buscado verdaderamente la distribución de las riquezas, si hubieran buscado métodos de autogobierno transparentes, honestos, probablemente otro gallo cantaría y hubiera sido una amenaza real hacia las economías tradicionales. Pero no ha sido así porque realmente lo que buscaban era pues dar el pelotazo y también establecerse como los nuevos multimillonarios en el mundo, ¿no? A nadie se nos olvida esas publicaciones de Times Mm. o del New Yorker Sí, sí, llevando a portada al Frank Backman, ¿no? sí. Por poner un ejemplo, o al CEO. Eh, pues esto se ha derrumbado y bueno, entramos en una época hace pocos años, desde el 2002 al 2003, principios del 2004, lo que se llamó cripto invierno. Y ahora estamos como saliendo del cripto invierno, pero todavía está el paciente dando tumbos que no sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Bueno, y aún hay gente, Javier, que está augurando de que el Bitcoin va a llegar a los 100.000, ¿no? Porque ahí dicen que BlackRock ha comprado también, ¿no? Parte de plataforma Binance. Bueno, yo creo que es como algo que les interesa seguir alimentando, ¿no? Es como lo que tú dices, ¿no? El juego del trilero, que empiezas así también en la Mm. obra, ¿no? Explicando ese juego del trilero y cómo hay muchos poderes ocultos, ¿no? Eso también es la idea de la cara oculta, que le interesan que esto aún siga dando su qué, ¿no? Hombre, las criptomonedas necesitan que continuamente Claro. haya noticias optimistas Claro. sobre criptomonedas. Nuevos No, inversores, claro, nuevo dinero. no puede parar, porque en el Claro, momento que pare, esas monedas, si no ingresa más personas a comprar las se criptomonedas, hunde. a darle valor a los criptoactivos, se van a hundir. Por tanto, es una industria que necesita continuamente de tecnooptimismo, continuamente, Sí, sí, porque si no, no atrae nuevos públicos y si no, el valor de las criptomonedas pierden. En el momento que sea una balsa de aceite, las criptomonedas se hunden. Por tanto, ellos mismos generan sus propias noticias, necesitan generar sus propias noticias. Y bueno, esto de que se ha hablado de que va a volver al Bitcoin a ser hegemónico y tal, esto sucede cada 6 meses, sí, 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 sí. cada 6 meses, entonces, y luego nunca sucede. Entonces, bueno, yo se lo decía al editor del libro, le decía, oye, no te alarmes, porque cuando publiquemos el libro va a haber noticias de que la realidad de las criptomonedas va a subir y luego va a bajar, va a subir y luego va a bajar. Y bueno, es su propia naturaleza, es una Claro. naturaleza cambiante, voluble, caprichosa, y bueno, hay que acostumbrarse, pero al final nunca termina de ser hegemónica, nunca termina de llegar a las personas, eh, también porque las personas normales no la entienden. Ya. Es un mundo tan complejo que no la entienden. Tú le hablas a mi padre de lo que es las criptomonedas y el hombre, vamos, es que no se entera ni de la Claro. mitad. Entonces es muy difícil que lleguen las criptomonedas. Fue una buena idea. Yo creo eh, que era obligación del ser humano un poco Ujú. explorar las posibilidades que existen, pero la propia naturaleza humana de enriquecerse a- a- a costa de los demás o Ya. enriquecerse de manera muy rápida, el propio egoísmo terminó desvirtuando y llevando hacia el ocaso a una idea que probablemente si la hubiéramos defendido desde la honestidad, desde la transparencia, Ujú. desde el apoyo de los mismos actores económicos, ¿no? Y de los mismos gobiernos, hubiera sido una gran idea, pero ya va a ser muy difícil que remonte. Antes veremos, yo creo, Javier, el euro o el dólar digital, ¿no? Con las CBDC, que no realmente un Bitcoin que sea hegemónico y que podamos comprar el pan con él, ¿no? Es probable, también porque también hay que pensar que el criptomundo ha jugado en desventaja, es decir, Ya. por mucha crisis de fe y crisis de Estado que exista, tumbar al FMI, eso es casi una quimera. O tumbar a los grandes bancos centrales, eso es.
Eso es casi imposible, Un buen es reto. inimaginable. Entonces, quizá porque en un alarde digamos, de soberbia, el Cristomundo creyó que podía desbancar a la banca original. Y no, amigo, la banca original tiene muchísimo poder. Mm. No será tan fácil el hecho de poder desmontarlo, de que dejan o cedan el poder, ¿no? Al final el poder normalmente no acostumbra a dejarse como tal. Se tiene que Sí, sí, conquistar o sí. se tiene que transformar, pero no siempre es pacífico, no siempre es tan fácil. Javier, nos acercamos al final de la entrevista, ha pasado volando, siempre digo que esto es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje para aquella gente que a lo mejor tiene dudas, ¿no? Porque yo creo que el primer punto para poder tener ese espíritu crítico es dudar, ¿no? Dudar se nos enseña en el colegio que es malo, pero yo creo que es algo positivo. Nos ayuda también a encontrar otras salidas, otras opciones. Y luego también donde la gente puede comprar y leer tu libro. Vale, bueno, yo el consejo que daría con las criptomonedas es no meterse en el mundo de las criptomonedas, así de claro. Pero si lo vas a hacer, si estás convencido en hacerlo, Ujú. tienes que tener en cuenta que es un mundo extremadamente volátil, Sí. está sujeto al antojo de unos cuantos, Ujú. que lo mejor es hacerlo en Bitcoin, Ujú. claramente, porque es la criptomoneda más sólida, pero que es un mundo tan antojadizo, tan difícil que te vaya a llevar a algún lado y que vayas a conseguir mucho dinero. Yo no conozco a casi nadie que le haya ido muy bien con criptomonedas y la mayoría de gente que le va mal no te lo cuenta y no te lo cuenta porque da cierto pudor decir que eres parte, ¿no? de toda esa gente que necesitan las criptomonedas pues para generar dinero. Eh, si lo vas a hacer, ten cuidado con este mundo donde te metes porque probablemente no te lleve a ningún sitio constructivo. Hay muchísimas maneras de invertir tu dinero mucho más seguras y mucho más rentables Correcto. que esta. Y luego, ¿dónde conseguir el libro? Pues el libro, por suerte, tiene una buena distribución, Y la hora. lo distribuye Machado, y entonces cualquiera de vuestras librerías de barrio ahí lo podéis Ujú. encontrar. Entonces, bueno, pues pedirlo, en 1 o 2 días lo tenéis Está delante. fantástico, Javier. Pues hoy justamente hemos hablado de la obra La otra cara de las criptomonedas, con el subtítulo que tenemos aquí debajo, que es Auge y caída de la promesa tecnológica de Satoshi Nakamoto, que también creo que ha habido ahora hace poco un anuncio que dicen que no sé si en breve van a anunciar quién es, que vete a saber también luego si es una persona o son varias o a lo mejor hay algún tinglado ahí detrás. Sí que es verdad que al menos con tu obra hemos podido descubrir muchas cosas que no nos han contado, no nos han explicado, con lo cual ahí tenemos también fuentes para empezar a tener ese espíritu crítico que es lo que comentábamos y también qué forma o qué mejor forma también de poder aprender de todo esto que con grandes expertos como es el caso de Javier López Menacho que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abriol, y felicitarte también porque tu canal es tan diverso, es tan plural, que nos ayuda a entender un poco mejor el mundo desde diferentes perspectivas. Y yo creo que eso es un valor social y un valor personal que tenemos que cuidar, el entender el mundo desde cierta pluralidad y que nos ayuda a definirnos como personas y a entender este tan complejo mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. A ti. Espero que sea un éxito el libro. Seguro que sí. Abrazo fuerte. Un Cuídate. abrazo. Chao.